Hay una pregunta que la mayoría de las personas de 40 años nunca se ha hecho en serio. No cuánto gana, no cuánto debe, no cuánto tiene en el banco. La pregunta es esta: si mañana se apaga tu ingreso, ¿cuántos meses sobrevives? No cuántos crees, no cuántos más o menos, el número exacto. La mayoría no lo sabe, y esa ignorancia no es descuido. Es el resultado de un sistema que durante décadas enseñó historia, química y ecuaciones que nunca volvimos a usar, pero nunca se sentó a explicar cómo funciona realmente el dinero, cómo leer un estado de cuenta sin miedo, cómo evitar que una deuda se convierta en una bola de nieve imposible de detener, cómo construir patrimonio en una región donde todo sube de precio menos los sueldos. Y luego nos preguntamos por qué tanta gente con trabajo, con esfuerzo, con años de experiencia, sigue viviendo al límite. En América Latina el problema no es que la gente no trabaje. Trabaja, madruga, se traslada horas, emprende, hace doble turno, acepta lo que hay. El problema es que trabaja sin sistema. Cobra, paga, sobrevive y vuelve a empezar quincena tras quincena, año tras año, sin claridad real de si está avanzando o simplemente resistiendo, sin saber si el esfuerzo está construyendo algo o solo apagando incendios. Esa diferencia entre construir y resistir no la determina cuánto ganas, la determina si tienes estructura o no. Hoy vamos a hablar de lo básico, no de inversiones exóticas, no de fórmulas para hacerse rico rápido. Vamos a hablar de los fundamentos que casi nadie aplica y que son exactamente los que separan a quienes construyen margen financiero de quienes viven en tensión permanente. Porque no puedes llegar a ningún destino si no sabes desde dónde estás saliendo. No puedes trazar una ruta si no sabes si estás parado en terreno firme o en arena movediza. Empecemos por el punto que más incomoda y que más transforma. Tu realidad financiera completa cabe en 3 números. Solo 3. Y cuando los conoces con precisión, algo cambia de forma irreversible. El miedo difuso se convierte en información concreta. Y cuando hay información, se puede actuar con intención en lugar de reaccionar con pánico. El primer número es tu patrimonio neto. Es lo que tienes menos lo que debes. Así de simple y así de revelador. Suma tu efectivo disponible, tus ahorros, tus inversiones, el valor real de tu vehículo si lo vendieras hoy. No lo que crees que vale, sino lo que alguien pagaría por él en este momento. Y si tienes propiedades, su valor de mercado actual menos lo que todavía debes. Ahora resta todo lo que debes: tarjetas de crédito, préstamos personales, crédito automotriz, hipoteca, compras a meses sin intereses, deudas informales, todo. Ese resultado, aunque incomode verlo, es tu fotografía financiera real. Si el número es negativo, no significa que fracasaste, significa que ya sabes desde dónde arrancas. Y no se puede trazar ninguna ruta sin un punto de partida claro. La mayoría de las personas lleva años tomando decisiones financieras sin conocer este número. Eso es equivalente a manejar con el velocímetro tapado y el tanque sin indicador. Puedes llegar a algún lugar, pero no sabes a qué velocidad te estás quedando sin combustible. El segundo número es tu flujo mensual. Cuánto entra, cuánto sale. Sin redondear, sin aproximaciones. Por el lado de los ingresos, salario, comisiones, trabajo independiente, cualquier ingreso recurrente del mes. Por el lado de los gastos, renta o hipoteca, alimentación, transporte, servicios, colegiaturas, seguros, suscripciones, pagos mínimos de deudas. Y sí, también los gastos variables, las salidas, los pequeños gustos cotidianos que individualmente parecen irrelevantes, pero en conjunto pueden representar una fuga significativa. La diferencia entre ingresos y gastos es tu margen mensual. Si ese número es positivo, estás avanzando. Si es negativo o cercano a cero,
Estás hundiéndote lentamente mientras mantienes las apariencias de normalidad. Y en la era de las redes sociales, esa brecha entre lo que se muestra y lo que realmente pasa con el dinero es más peligrosa que nunca, porque refuerza decisiones de gasto que no corresponden con la realidad del balance. El tercer número es tu pista de aterrizaje. Este es el que más cambia la perspectiva. Divide tus gastos mensuales básicos entre tu ahorro líquido disponible, el dinero al que puedes acceder de inmediato, no el que está en inversiones de largo plazo o en fondos de retiro. El resultado te dice cuántos meses puedes sostener tu nivel de vida si mañana desaparece tu ingreso. ¿Un mes? ¿3 meses? ¿Menos de 1? Ese número no es un ejercicio teórico. Es una medida real de tu fragilidad financiera actual. En América Latina, donde la estabilidad laboral es estructuralmente más precaria que en economías desarrolladas, donde los contratos no se renuevan, donde los clientes desaparecen, donde la inflación erosiona el poder adquisitivo de forma constante, este número debería ser uno de los más vigilados en cualquier estrategia financiera personal. La tarea concreta en este punto es directa. Hoy mismo, calcula tus 3 números, sin juzgar decisiones pasadas, sin buscar excusas, solo datos, porque cuando ves tu situación real en frío, la ansiedad difusa se convierte en información accionable, y desde la información se construye. Desde la ignorancia solo se reacciona. Ahora bien, conocer los números es el punto de partida. Lo que se construye sobre esa claridad es lo que determina hacia dónde va la trayectoria. El primer pilar de esa construcción es el fondo de emergencia. En América Latina, una tarjeta de crédito puede tener una tasa de interés anual de entre el 40% y el 70%. Eso no es financiamiento, es una hemorragia financiera silenciosa. Y la razón por la que la mayoría termina recurriendo a esa deuda cara no es el gasto irresponsable, es la ausencia de un colchón que absorba los imprevistos inevitables de la vida. Se descompone el vehículo, deuda. Se enferma alguien en la familia, deuda. Se retrasa un cliente, deuda. Se rompe el equipo de trabajo, deuda. Sin un fondo de emergencia, cualquier imprevisto se convierte automáticamente en deuda cara, y la deuda cara destruye el margen que se intentó construir. La recomendación estándar de tener 6 meses de gastos ahorrados es correcta como objetivo, pero puede resultar paralizante como punto de partida. La estrategia más efectiva para quien está comenzando desde cero es construir por etapas. Primero, un colchón inicial equivalente a un gasto inesperado típico, una reparación, un deducible médico, un gasto urgente de transporte, algo alcanzable en semanas, no en años. Ese primer colchón no genera riqueza, pero rompe el ciclo en que cualquier imprevisto se convierte en deuda. Después, un mes completo de gastos básicos, renta o hipoteca, alimentación, transporte, servicios. Solo un mes cambia la postura. Ya no todo es emergencia. Luego, 3 meses. Con 3 meses de respaldo, la perspectiva cambia de forma profunda. Ya hay margen para pensar, no solo para reaccionar. Las decisiones dejan de tomarse desde la urgencia. Un punto crítico. El fondo de emergencia no es un instrumento de inversión. No debe buscarse el mayor rendimiento posible para ese dinero. Su función es estar disponible de inmediato cuando se necesita. Liquidez y protección, no rendimiento. Quien intenta optimizar el rendimiento del fondo de emergencia termina sin fondo cuando más lo necesita. El segundo pilar es el control de la deuda. Si tienes una deuda al 50% anual y al mismo tiempo estás invirtiendo en un instrumento que rinde 10% anual, no estás construyendo patrimonio, estás perdiendo a una velocidad neta del 40% en esa parte de tu balance. El banco no tiene prisa, está ganando mientras espera. La urgencia de atacar la deuda cara
debería ser mayor que la urgencia de invertir. Existen dos metodologías probadas para eliminar deuda. La primera es la avalancha. Se ataca primero la deuda con la tasa de interés más alta, manteniendo los pagos mínimos en las demás. Es el método más eficiente en términos matemáticos. Ahorra más dinero en intereses a lo largo del proceso. Es frío, racional y poderoso. La segunda es la bola de nieve. Se ataca primero la deuda más pequeña en saldo, sin importar la tasa, para eliminarla rápido y generar impulso psicológico. Ver una deuda desaparecer por completo motiva a continuar con las siguientes. No es el método más eficiente en números, pero para muchas personas es el más sostenible en comportamiento. No existe un método universalmente superior. Existe el método que cada persona va a sostener sin abandonarlo al tercer mes, cuando la motivación inicial desaparece. Lo que sí es obligatorio en cualquiera de los dos enfoques: no seguir acumulando deuda mientras se paga la existente. Abonar agresivamente a una deuda mientras se sigue usando la misma tarjeta para gastos del mes es equivalente a vaciar un recipiente con una cuchara mientras entra agua por una manguera abierta. El esfuerzo existe, pero el resultado neto es cero. La tarea en este punto es concreta: listar todas las deudas activas hoy. Saldo exacto, tasa anual, pago mínimo mensual, sin omitir nada, sin suavizar los números. Elegir el método y comenzar. Fondo primero para dejar de ser frágil. Deuda después para dejar de sangrar. En ese orden. El tercer pilar es el presupuesto. Y antes de que eso genere resistencia, es necesario reencuadrar qué significa realmente. En América Latina, la palabra presupuesto evoca restricción. Quitarse las salidas, las comidas con amigos, los pequeños momentos que hacen tolerable la semana. Suena a castigo financiero. Esa percepción es exactamente lo que hace que la mayoría lo abandone antes de que funcione. Un presupuesto bien construido no restringe, protege. Le da permiso al gasto sin culpa y sin miedo, porque las decisiones se tomaron antes, con intención, no en el momento con el impulso del momento. Una referencia útil es la distribución 50-30-20. 50% hacia necesidades básicas, 30% hacia gastos variables y personales, 20% hacia ahorro e inversión. Pero en la realidad latinoamericana, donde el costo de vida en las ciudades principales ha crecido más rápido que los ingresos en la última década, esas proporciones frecuentemente no son alcanzables desde el inicio. Lo relevante no es cumplir un porcentaje exacto. Lo relevante es que la distribución sea intencional, no residual. Una estructura más práctica para el contexto latinoamericano es el presupuesto por bloques. El primero son los gastos fijos: renta o hipoteca, servicios, colegiatura, seguros, compromisos que no cambian mes a mes. El segundo son los gastos variables: alimentación, transporte, salidas, gastos cotidianos donde existe margen de ajuste. El tercero son las metas financieras: fondo de emergencia, pago de deuda, inversión. Este bloque no se asigna con lo que sobra. Se asigna antes de calcular lo disponible para el resto. El cuarto bloque, y este es el que más frecuentemente se omite, son los gastos irregulares: el seguro anual del vehículo, los uniformes escolares en agosto, los regalos de diciembre, el mantenimiento del hogar, los impuestos anuales. Estos no son imprevistos. Son gastos conocidos y predecibles que simplemente no se planearon mes a mes. Si cada mes se separa una fracción del costo anual estimado de estos eventos, dejan de sentirse como crisis. Se convierten en gastos esperados con fondos ya asignados. La diferencia entre quien vive en tensión financiera permanente y quien tiene control no siempre está en los ingresos. Con frecuencia está en si los gastos irregulares están contemplados en el sistema o si llegan como sorpresas que destruyen el equilibrio mensual. Cuando estos tres pilares están en funcionamiento, cuando conoces tus números reales,
cuando tienes un colchón que absorbe imprevistos, cuando la deuda cara está bajo control y cuando el gasto tiene estructura, se abre el espacio para el siguiente nivel: invertir. Pero invertir con la lógica correcta. No con la lógica de las redes sociales, donde la velocidad y la emoción dominan la narrativa. Con la lógica de quien entiende que el juego no es ganarle al mercado en una semana, es mantenerse en el mercado durante décadas. Invertir de forma automática, diversificada y consistente, sin intentar adivinar el momento perfecto de entrada, sin concentrar en un solo activo por entusiasmo o por rumores, sin confundir especulación con inversión. Las personas que construyen patrimonio real no son las que encontraron la oportunidad perfecta. Son las que entraron, se mantuvieron y no salieron cuando el mercado cayó. Y finalmente, hay 3 decisiones que pueden deshacer años de trabajo disciplinado si se toman mal: la vivienda, el vehículo y el crédito. Una hipoteca sobredimensionada en relación al ingreso no es solo una carga mensual. Es una restricción estructural que elimina el margen para todo lo demás durante décadas. Un vehículo financiado más allá de lo que la situación real justifica no es una señal de éxito. Es un pasivo que deprecia y que consume flujo mensual que podría estar construyendo activos. Y el crédito usado de forma emocional para sostener un estilo de vida que los ingresos no respaldan no es una herramienta financiera. Es un mecanismo de transferencia de riqueza desde el deudor hacia la institución financiera. No se trata de privarse, se trata de no cargar anclas mientras se intenta avanzar. Nada de esto transforma la situación en una semana. Pero cambia la dirección hoy. Y cuando la dirección cambia, el resultado a 5 o 10 años es completamente distinto al resultado de seguir sin sistema. No es magia, es trayectoria. Es la diferencia acumulada entre decisiones tomadas con intención y decisiones tomadas por impulso o por inercia. El patrimonio que se construye silenciosamente, sin que nadie lo vea en el día a día, es el único que realmente protege cuando el sistema falla, cuando el empleo se interrumpe, cuando la salud exige recursos, cuando llega la etapa en que el cuerpo ya no puede o no quiere trabajar al mismo ritmo. Ese patrimonio no se construye encontrando el activo perfecto ni adivinando el mercado. Se construye poniendo orden cuando nadie obliga a hacerlo, construyendo margen cuando todos viven al límite, eligiendo estructura sobre emoción de forma consistente durante años. La estructura siempre le gana a la improvisación, sin excepción. Solo requiere tiempo suficiente para demostrarlo. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si este contenido te dio claridad sobre algo que venías postergando, compártelo con quien lo necesite. Nos vemos en el próximo episodio de La Curva del Profit.